En este video vamos a ver la última parte del capítulo 5 de Química General, que se refiere a las propiedades físicas de las disoluciones. Vamos a revisar el concepto de entalpía. Entalpía es una función termodinámica que representa el flujo de calor en cambios químicos que se efectúan a presión constante. Esto es, el cambio de entalpía es igual al calor ganado o perdido a presión constante. La entalpía absoluta de un sistema no puede ser medida directamente, por lo tanto se miden variaciones de entalpía. ¿Por qué muchos cambios químicos o los calores se miden a partir de los cambios de entalpía? Porque la mayoría de los cambios químicos que nos interesan se efectúan a presión constante. Y de esta manera, el calor intercambiado podemos medirlo o calcularlo fácilmente. En el caso de una reacción química, la variación de entalpía es entalpía final menos entalpía inicial. Esto es, entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Si el cambio de entalpía es positivo, es decir, el calor intercambiado a presión constante es positivo, el sistema habrá ganado calor del entorno, o sea, el proceso es endotérmico. Si delta H es negativo, el sistema habrá liberado calor al medio ambiente, por lo tanto, se trata de un proceso, de una reacción exotérmica. Recordemos que las mezclas homogéneas se denominan disoluciones. En el mundo que nos rodea abundan ejemplos de disoluciones. El aire que respiramos es una disolución de varios gases. El latón es una disolución sólida de zinc en cobre. Los fluidos que corren por el cuerpo son disoluciones y transportan una gran variedad de nutrientes indispensables, sales y otros materiales. Cada una de las sustancias de una disolución es un componente de la disolución. Como vimos, el disolvente, por lo general, es el componente que está presente en mayor cantidad. Los demás componentes se llaman solutos. Puesto que las soluciones líquidas son las más comunes, en este capítulo vamos a concentrar nuestra atención en ella. Nuestro objetivo primario es examinar las propiedades físicas de las disoluciones y compararlas con las propiedades de sus componentes. Nos interesarán sobre todo las disoluciones acuosas de sustancias iónicas a causa de su importancia crucial en la química y en nuestra vida diaria. A medida que un soluto sólido comienza a disolverse en un disolvente, la concentración de partículas de soluto en la disolución aumenta. Y lo mismo sucede con la probabilidad de que choquen con la superficie del sólido. Este choque podría hacer que la partícula quedara otra vez unida al sólido. Este proceso, que es el opuesto al proceso de disolución, se denomina cristalización. Por lo tanto, en una disolución que está en contacto con soluto no disuelto, se da lugar a los dos procesos opuestos, a la disolución y a la cristalización. Si las velocidades de estos procesos opuestos se igualan, no habrá ya un aumento neto en la cantidad de soluto en la disolución. Se establece un equilibrio dinámico similar al de los procesos de evaporación y condensación.
Una disolución que está en equilibrio con soluto no disuelto está saturada. No se disolverá soluto adicional si se agrega a una disolución saturada. La cantidad de soluto necesaria para formar una disolución saturada en una cantidad dada de disolvente se conoce como solubilidad de ese soluto. Por ejemplo, la solubilidad del cloruro de sodio en agua a 0 grados Celsius es de 35,7 gramos de sal por 100 mililitros de agua. Esta es la cantidad máxima de cloruro de sodio que se puede disolver en agua para dar una disolución estable en equilibrio a esa temperatura. Si disolvemos menos soluto del necesario para formar una disolución saturada, la disolución estará insaturada o no saturada. Así, por ejemplo, una disolución que contiene solamente 10 gramos de sal cloruro de sodio en 100 mililitros de agua a 0 grados Celsius está insaturada porque en ella se puede disolver más soluto. En condiciones apropiadas, a veces es posible formar disoluciones que contienen una cantidad de soluto mayor que la necesaria para formar una solución saturada. Decimos que estas disoluciones están sobresaturadas. Por ejemplo, podemos disolver mucho más acetato de sodio en agua a temperaturas altas que a temperaturas bajas. Si preparamos una disolución de acetato de sodio a alta temperatura y luego la enfriamos lentamente, todo el soluto podría permanecer disuelto aunque la solubilidad disminuye al bajar la temperatura. Puesto que las moléculas de soluto de una disolución sobresaturada están presentes en una concentración mayor que su concentración de equilibrio, estas disoluciones sobresaturadas son inestables. La adición de un cristal pequeño del soluto, que se llama un cristal semilla, proporciona un patrón para la cristalización del soluto en exceso y da lugar a una disolución saturada en contacto con sólido en exceso. Vamos a ver los factores que afectan la solubilidad. El grado en que una sustancia se disuelve en otra depende de la naturaleza, tanto del soluto como del disolvente. También depende de la temperatura y, en el caso de los gases, depende de la presión. Vamos a considerar estos factores más a fondo. Primero, entonces, vamos a considerar la naturaleza de los componentes, es decir, las interacciones soluto-disolvente. Las fuerzas de atracción relativas entre las moléculas de disolvente y el soluto desempeñan papeles muy importantes en el proceso de disolución. Cuanto mayores sean las atracciones entre el soluto y las moléculas de disolvente, mayor será la solubilidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos un soluto polar y un solvente polar, como resultado de las atracciones dipolo-dipolo favorables entre moléculas de disolvente y de soluto, los líquidos polares suelen disolverse fácilmente en disolventes polares. El agua no solo es polar, sino que además puede formar puentes de hidrógeno. Por lo tanto, las moléculas polares, y en especial las que pueden formar puentes de hidrógeno con las moléculas de agua, suelen ser solubles en agua. Por ejemplo, la acetona, que es un solvente orgánico, es una molécula polar, pero además puede formar enlaces puentes de hidrógeno con el agua. Esto da lugar a que la acetona se mezcle en todas proporciones con agua.
Los pares de líquidos como acetona y agua que se mezclan en todas proporciones son miscibles, y los que no se disuelven uno en el otro son inmiscibles. La nafta, que es una mezcla de hidrocarburos, y el agua son inmiscibles. Los hidrocarburos son sustancias no polares. La atracción entre las moléculas polares del agua y las moléculas no polares del hidrocarburo no es lo suficientemente fuerte como para permitir la formación de una disolución. Los líquidos no polares suelen ser insolubles en líquidos polares. Por eso es que el metano, por ejemplo, no se disuelve en agua. Los ejemplos dados ponen de manifiesto que los líquidos polares tienden a disolverse en otros líquidos polares y los líquidos no polares tienden a disolverse en líquidos no polares. El estudio de diferentes combinaciones de disolventes y solutos, como las que hemos mencionado recientemente, ha dado pie a una generalización importante. Las sustancias con fuerzas de atracción intermoleculares similares suelen ser mutuamente solubles. Esta generalización puede expresarse diciendo que lo similar o lo semejante disuelve a lo semejante. Las sustancias no polares tienden a ser solubles en disolventes no polares. Los solutos iónicos y polares suelen ser solubles en disolventes polares. Los sólidos de red, como diamante y cuarzo, son insolubles en disolventes tanto polares como no polares a causa de las intensas fuerzas de enlace dentro del sólido. Otro de los factores que afectan a la solubilidad es la temperatura. La mayoría de los sólidos aumentan su solubilidad al aumentar la temperatura para el caso de procesos de disolución endotérmicos, es decir, cuando se absorbe calor del medio. En caso contrario, cuando el proceso es exotérmico, un aumento de temperatura disminuye la solubilidad, como ocurre con la solubilidad de la mayoría de los gases en agua. Y por otro lado tenemos la presión. La presión no afecta demasiado la solubilidad de sólidos y líquidos. Sin embargo, es muy importante en la solubilidad de los gases. El aumento de la presión produce un aumento de la solubilidad de los gases en los líquidos. Veamos aquí el efecto de la temperatura sobre la solubilidad de la mayor parte de los solutos sólidos en agua al incrementarse la temperatura de la disolución. En esta figura se muestra este efecto sobre la solubilidad de varias sustancias iónicas en agua. Obsérvese que en general la solubilidad aumenta al aumentar la temperatura. Sin embargo, hay algunas excepciones a esta regla, como por ejemplo aquí en este soluto que es el sulfato de cerio, cuya curva de solubilidad tiende hacia abajo al aumentar la temperatura. En contraste con los solutos sólidos, la solubilidad de los gases en agua disminuye al aumentar la temperatura. Los gases disueltos en agua potable, fundamentalmente oxígeno y nitrógeno, que son los componentes principales del aire, son responsables de las pequeñas burbujas que aparecen cuando el líquido se calienta sin llegar al punto de ebullición. De forma similar, las bebidas carbonatadas pierden dióxido de carbono si se les permite calentarse. Al aumentar la temperatura de la disolución, la solubilidad del dióxido de carbono disminuye y el dióxido de carbono gaseoso escapa de la disolución. La menor solubilidad del oxígeno en agua
con el aumento de la temperatura es uno de los efectos de la contaminación térmica de lagos y ríos. El efecto es mucho más grave en los lagos profundos, porque el agua caliente es menos densa que el agua fría y por ello tiende a permanecer sobre el agua fría en la superficie. Esta situación impide la disolución de oxígeno en las capas más profundas y afecta la respiración de todos los organismos acuáticos que necesitan oxígeno. Los peces pueden asfixiarse y morir en estas condiciones. Aquí vemos los efectos de la presión sobre la solubilidad de gases en líquidos. Las solubilidades de los sólidos y de los líquidos no acusan un efecto apreciable de la presión, mientras que la solubilidad de un gas en cualquier disolvente aumenta al aumentar la presión del gas sobre el disolvente. Podemos entender el efecto de la presión sobre la solubilidad de un gas si consideramos el equilibrio dinámico que se ilustra en esta figura. Supongamos que tenemos una sustancia gaseosa distribuida entre la fase gaseosa y la disolución. Cuando se establece el equilibrio, la rapidez con que las moléculas del gas entran en la disolución es igual a la rapidez con que moléculas del soluto escapan de la disolución para entrar en la fase gaseosa. Estas pequeñas flechas de la figura representan las velocidades de estos procesos opuestos que son iguales cuando mi sistema está en equilibrio. Supongamos ahora que ejercemos una presión adicional sobre el pistón y comprimimos el gas sobre la disolución, como se ve en esta figura de la derecha. Si redujimos el volumen a la mitad de su valor original, la presión del gas habrá aumentado aproximadamente al doble de su valor original. Así, la frecuencia con que moléculas del gas chocan con la superficie para entrar en la fase de disolución aumentará y la solubilidad del gas en la disolución aumentará hasta que se vuelva a establecer un equilibrio. Es decir, la solubilidad aumenta hasta que la velocidad con que las moléculas del gas entran en la disolución es igual a la velocidad con que las moléculas del soluto escapan del disolvente. Por lo tanto, la solubilidad del gas aumenta en proporción directa a su presión parcial sobre la disolución. La relación entre la presión y la solubilidad de un gas se expresa con una sencilla ecuación denominada ley de Henry. Aquí, Sg es la solubilidad del gas en la fase de disolución, generalmente está expresada en molaridad. P sub G es la presión parcial del gas sobre la disolución y K es una constante de proporcionalidad llamada constante de la ley de Henry y es diferente para cada par soluto disolvente. Esta constante K también varía con la temperatura. Las embotelladoras aprovechan el efecto de la presión sobre la solubilidad al producir bebidas carbonatadas como la cerveza y muchas bebidas gaseosas. Estos productos se embotellan bajo una presión de dióxido de carbono un poco mayor que una atmósfera. Cuando las botellas se abren al aire, la presión parcial del dióxido de carbono sobre la disolución se reduce. Por lo tanto, la solubilidad del dióxido de carbono disminuye y el dióxido de carbono se desprende de la disolución como burbujas. Bueno, vamos a ver entonces disoluciones ideales de líquidos en líquidos. Así como un gas ideal obedece la ecuación del gas ideal, una disolución ideal obedece lo que se conoce como ley de Raoult.
las disoluciones reales se aproximan más al comportamiento ideal cuando la concentración del soluto es baja y cuando el soluto y el solvente tienen tamaños moleculares similares. Y además, las interacciones intermoleculares soluto-solvente son similares a las interacciones solvente-solvente y soluto-soluto. Muchas disoluciones no obedecen con exactitud la ley de Raoult. Entonces, no son disoluciones ideales. Veamos acá la expresión matemática de la ley de Raoult, que establece que la presión de vapor de un componente en una disolución es proporcional a su fracción molar. De esta manera, P sub A es la presión parcial ejercida por el vapor del disolvente sobre la disolución, XA es la fracción molar del disolvente en la disolución, y PA con el supraíndice 0 es la presión de vapor del disolvente puro. Veamos, bueno, esta es una de las aplicaciones de la ley de Raoult, que es la destilación. Veamos las propiedades coligativas. Algunas propiedades físicas de las disoluciones presentan diferencias importantes respecto a las del disolvente puro. Por ejemplo, el agua pura se congela a 0 grados Celsius a una atmósfera de presión, pero las disoluciones acuosas se congelan a temperaturas más bajas. También añadimos etilenglicol, un anticongelante, al agua del radiador de los automóviles para bajar el punto de congelación de la disolución. Este anticongelante también hace que el punto de ebullición de la disolución se eleve por encima del punto de ebullición del agua pura, lo que permite el funcionamiento del motor a temperaturas más altas. La disminución del punto de congelación y la elevación del punto de ebullición son ejemplos de propiedades físicas de las disoluciones que dependen de la cantidad, es decir, de la concentración, pero no del tipo o identidad de las partículas del soluto. Estas propiedades se denominan propiedades coligativas. Coligativo significa que depende de la colección. Las propiedades coligativas dependen del efecto colectivo del número de partículas de soluto. Además del descenso del punto de congelación y la elevación del punto de ebullición, hay otras dos propiedades coligativas que son la reducción o disminución de la presión de vapor y la presión osmótica. Cuando examinemos cada una, fijémonos en cómo la concentración del soluto afecta la propiedad en comparación con la del disolvente puro. Vimos que un líquido en un recipiente cerrado establece un equilibrio con su vapor. Cuando se llega a ese equilibrio, la presión que el vapor ejerce se denomina presión de vapor. Una sustancia sin presión de vapor apreciable es no volátil, mientras que la que muestra una presión de vapor es volátil. Si comparamos las presiones de vapor de diferentes disolventes con las de sus disoluciones, vemos que la adición de un soluto no volátil a un disolvente siempre baja o disminuye la presión de vapor. Este efecto se ilustra en la figura. Este efecto de disminuir la presión de vapor es el resultado, por un lado, de la disminución del número de moléculas del disolvente en la superficie libre. Y por otro lado,
de la aparición de fuerzas atractivas entre las moléculas de soluto y de disolvente que dificultan su paso a vapor. El grado en que un soluto no volátil disminuye la presión de vapor es proporcional a su concentración. Esta relación se expresa con la ley de Raoult, que dice que la presión parcial ejercida por el vapor del disolvente sobre una disolución, que acá se representa como P sub A, es igual al producto de la fracción molar del disolvente, XA, y la presión de vapor del solvente puro. Por ejemplo, la presión de vapor del agua es de 17,5 torricelli a 20 grados Celsius. Si nosotros reemplazamos a la fracción molar del solvente por 1 menos la fracción molar de soluto, considerando que A es el solvente y B es el soluto, podemos dar esta expresión de la ley de Raoult, diciendo que la disminución de la presión de vapor del solvente en la disolución es igual a la fracción molar del soluto no volátil B multiplicada por la presión de vapor del solvente puro. Dijimos que la presión de vapor del agua es de 17,5 torr o torricelli o milímetros de mercurio a 20 grados Celsius. Imaginemos que mantenemos la temperatura constante y vamos agregando glucosa al agua, de modo que al cabo de un rato la disolución resultante tiene una fracción molar de agua de 0,8 y una fracción molar de glucosa, es decir, de soluto, 0,2. Según esta expresión de la izquierda, la presión de vapor del agua sobre la disolución será el 80% de aquella sobre el agua pura, es decir, la presión de vapor del solvente puro en la disolución será 0,8 por 17,5, lo cual nos da 14 milímetros de mercurio. Dicho de otro modo, la presencia del soluto no volátil reduce la presión de vapor del disolvente volátil en una cantidad que es 17,5 milímetros de mercurio menos 14 milímetros de mercurio, 3,5 milímetros de mercurio. Otra forma hubiera sido calcular directamente el descenso de la presión de vapor del solvente puro, como la fracción molar de soluto, que es 0,2, por la presión de vapor del solvente puro, que es 17,5 milímetros de mercurio, y esto da los 3,5 milímetros de mercurio de los que estábamos hablando. La ley de Raoult predice que al aumentar la fracción molar de las partículas de soluto no volátil en una disolución, la presión de vapor sobre la disolución se reduce. De hecho, la reducción en la presión de vapor depende de la concentración total de partículas de soluto, sean moléculas o sean iones. Recordemos que la disminución de la presión de vapor es una propiedad coligativa, así que depende de la concentración de partículas de soluto y no de su identidad. No obstante, en nuestras aplicaciones de la ley de Raoult, nos limitaremos a solutos que son no volátiles. En el tema anterior vimos las presiones de vapor de sustancias puras y la forma de utilizarlas para construir diagramas de fase. ¿Qué diferencia habrá entre el diagrama de fase de una disolución y por lo tanto sus puntos de ebullición y de congelación y el diagrama de fases del disolvente puro? Dijimos que la adición de un soluto no volátil disminuye la presión de vapor de la disolución. Por lo tanto, y como se muestra en la figura, la curva de presión de vapor de la disolución, que es la línea roja, se desplazará hacia abajo en relación
con la curva de presión de vapor del líquido puro, que es la línea azul, a cualquier temperatura dada. Entonces, a cualquier temperatura, la presión de vapor de la disolución es menor o es más baja que la presión de vapor del líquido puro. Recordemos que el punto de ebullición normal de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a 1 atmósfera. En el punto de ebullición normal del líquido puro, la presión de vapor de la disolución es menor que 1 atmósfera. ¿Sí? Es decir, a 1 atmósfera, o sea, en el punto de ebullición normal, podemos ver que la presión de vapor de la disolución, que es la línea roja, es más baja que la del líquido puro. Por lo tanto, se requiere, aquí vemos, perdón, ¿sí? La presión de vapor, ¿sí?, de la disolución es menor que la presión de vapor del solvente puro. Por lo tanto, se requiere una temperatura más alta para alcanzar una presión de vapor de 1 atmósfera. Entonces, el punto de ebullición de la disolución es más alto que el del líquido puro. El aumento en el punto de ebullición respecto al del disolvente puro, delta TE, es directamente proporcional al número de partículas de soluto por mol de moléculas de disolvente. Sabemos que la molalidad representa o expresa el número de moles de soluto por cada kilogramo de solvente, lo que representa un número fijo de moles de disolvente. Por lo tanto, el aumento en el punto de ebullición es proporcional a la molalidad. La magnitud de KE, que se denomina constante molal de elevación del punto de ebullición, depende solo del disolvente. En esta tabla se dan algunos valores de KE, de la constante molal de elevación del punto de ebullición, para diferentes disolventes. En el caso del agua, KE vale 0,51 grados Celsius sobre molalidad. Por consiguiente, una disolución acuosa 1 molal de sacarosa o cualquier otra solución acuosa que sea 1 molal en partículas de soluto no volátiles, ebullirá a una temperatura 0,51 grados Celsius más alta que el solvente puro, en este caso, que el agua pura. Si tenemos en cuenta, la elevación del punto de ebullición es proporcional al número de partículas del solvente, de soluto, sean estas moléculas o iones. Así, por ejemplo, cuando el cloruro de sodio, un compuesto iónico, se disuelve en agua, por cada mol de cloruro de sodio se forman 2 moles de partículas de soluto, porque se forma un mol de catión sodio y un mol de anión cloruro. Por cada mol, entonces, de cloruro de sodio que se disuelve, se forman 2 moles de partícula. Por lo tanto, una disolución 1 molal de cloruro de sodio es 1 molal en catión sodio y 1 molal en anión cloruro. Es decir, es 2 molal en partículas de soluto. Es por ello que la elevación del punto de ebullición de una disolución acuosa 1 molal de cloruro de sodio es aproximadamente 2 veces mayor que las de una disolución 1 molal de un no electrolito, como por ejemplo la sacarosa. Por lo tanto, para predecir correctamente el efecto de un soluto dado sobre el punto de ebullición o cualquier otra propiedad coligativa, es importante saber si el soluto es un electrolito o un no electrolito. Por otro lado, tenemos el descenso o abatimiento del punto de congelación.
Cuando una disolución se congela, lo usual es que se separen cristales de disolvente puro. Las moléculas de soluto normalmente no son solubles en la fase sólida del disolvente. Por ejemplo, cuando se congelan parcialmente disoluciones acuosas, el sólido que se separa es casi siempre hielo puro. Las curvas de presión de vapor para las fases sólida y líquida se unen en el punto triple. En la figura vemos que el punto triple de la disolución debe estar a una temperatura más baja que en el líquido puro, porque la disolución tiene una presión de vapor más baja que el líquido puro. El punto de congelación de una disolución es la temperatura a la cual se comienzan a formar los primeros cristales de disolvente puro en equilibrio con la disolución. Dado que la temperatura del punto triple de la disolución es más baja que la del líquido puro, el punto de congelación de la disolución también es más bajo que el punto de congelación del líquido puro o del solvente puro. Al igual que la elevación del punto de ebullición, la disminución del punto de congelación es delta Tc directamente proporcional a la molalidad del soluto. En la tabla se dan también valores de las constantes molales de abatimiento del punto de congelación para diferentes solventes comunes. En el caso del agua, Kc es 1,86 grados Celsius por molal. Por lo tanto, una disolución acuosa 1 molal de sacarosa o cualquier otra disolución acuosa que sea 1 molal en partículas no volátiles, como por ejemplo el cloruro de sodio 0,5 molal, se congelará 1,86 grados Celsius por debajo que el agua pura. La disminución del punto de congelación causado por los solutos explica el empleo de anticongelante en los automóviles y de cloruro de calcio para fundir el hielo en las rutas durante el invierno. Y por último vamos a ver la ósmosis. Ciertos materiales, incluidas muchas membranas de sistemas biológicos y sustancias sintéticas como el celofán, son semipermeables. Al entrar en contacto con una disolución, estos materiales permiten el paso de algunas moléculas a través de su red de poros diminutos, pero no de otras. Es común que moléculas pequeñas de disolventes como el agua puedan pasar a través de la membrana y no las moléculas o iones de soluto más grandes. Consideremos una situación en la que solo moléculas de disolvente pueden atravesar una membrana. Si esta membrana se coloca entre dos disoluciones con diferente concentración, las moléculas del disolvente se moverán en ambas direcciones con diferente concentración. Las moléculas del disolvente se moverán entonces a través de la membrana. Sin embargo, la concentración de solvente es más alta en la disolución de la izquierda, que es la que contiene menos soluto, respecto de la derecha, que es más concentrada. Por lo tanto, la velocidad de transferencia de disolvente de la disolución menos concentrada a la más concentrada será mayor que el paso de moléculas de solvente de derecha a izquierda. Por lo tanto, hay un movimiento neto de moléculas de disolvente de la disolución menos concentrada hacia la más concentrada. Es decir, hay un movimiento neto de moléculas de la disolución de mayor presión de vapor a la de menor presión de vapor. Este proceso se llama ósmosis. En el proceso llamado ósmosis, el movimiento neto del disolvente siempre es hacia la disolución que tiene la concentración más alta del soluto. En la figura entonces se ven
dos disoluciones separadas por una membrana semipermeable. El disolvente se mueve a través de la membrana de izquierda a derecha, como si las disoluciones quisieran alcanzar concentraciones iguales. En consecuencia, los niveles del líquido en las dos partes se vuelven desiguales. En algún momento, la diferencia de presión causada por la diferencia en las alturas del líquido en las dos ramas se hace tan grande que deja de haber un flujo neto de disolvente, como se muestra en la figura de la derecha. Como alternativa, podríamos aplicar presión a la parte derecha del aparato para detener el flujo neto de disolvente. La presión necesaria para evitar la ósmosis es la presión osmótica pi de la disolución. La presión osmótica obedece una ley cuya forma es similar a la de la ley del gas ideal, P por B igual a nRT, donde B es el volumen de la disolución, N es el número de moles de soluto, R es la constante del gas ideal y T es la temperatura en escala Kelvin. A partir de esta ecuación podemos escribir al cociente N sobre B como la molaridad de la disolución. Las membranas semipermeables desempeñan un rol muy importante en el funcionamiento normal de muchos sistemas vivos. Además, se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones médicas e industriales. Se han elaborado membranas de permeabilidad diferente para fines distintos. Uno de ellos es la purificación del agua de mar por ósmosis inversa. Colocamos una membrana semipermeable entre una disolución salina de salmuera y agua pura. Si la disolución de salmuera se somete a una presión mayor que su presión osmótica, la dirección del flujo puede invertirse. Esto es, el flujo neto de partículas de agua será de la disolución salina al agua pura a través de la membrana. Este proceso se conoce con el nombre de ósmosis inversa. Dos disoluciones con idéntica presión osmótica, si se separan con una membrana semipermeable, no habrá ósmosis. Se dice que las dos disoluciones son isotónicas. Si una disolución tiene menor presión osmótica, se dice que es hipotónica respecto a la disolución más concentrada. Decimos que la disolución más concentrada es hipertónica respecto a la disolución diluida. La ósmosis desempeña un papel muy importante en los sistemas vivos. Por ejemplo, las membranas de los glóbulos rojos de la sangre son semipermeables. La colocación de un glóbulo rojo en una disolución que es hipertónica respecto a la disolución intracelular, es decir, la que está en el interior de las células, hace que salga agua de la célula, como se muestra en la figura. Esto hace que la célula se arrugue en un proceso denominado crenación. Crenación es muerte. Si colocamos una célula en una disolución que es hipotónica respecto al fluido intracelular, penetrará el agua en la célula. Esto causa la ruptura de la célula en un proceso llamado hemólisis. Las personas que requieren reposición de fluidos corporales o nutrientes y que no se pueden alimentar por vía oral, reciben soluciones por infusión intravenosa que suministra nutrientes directamente a las venas.
para evitar la crenación o la hemólisis de los glóbulos rojos, las soluciones intravenosas deben ser isotónicas respecto a los fluidos intracelulares de los glóbulos. Hay muchos ejemplos interesantes de ósmosis. Un pepino colocado en salmuera concentrada pierde agua por ósmosis y se encoge hasta formar un encurtido. Si una zanahoria que se ha marchitado por pérdida de agua a la atmósfera se coloca en agua, el agua penetra en la zanahoria por ósmosis y la legumbre recupera su firmeza. Las personas que comen mucha comida salada experimentan retención de agua en las células y los espacios intercelulares de los tejidos a causa de la ósmosis. La hinchazón resultante se denomina edema. El movimiento del agua del suelo hacia dentro de las raíces de las plantas y subsecuentemente hacia las porciones superiores de las plantas se debe al menos en parte a la ósmosis. Las bacterias en carne salada o fruta azucarada pierden agua, se encogen y mueren, y así los alimentos se conservan. Para terminar, veamos las propiedades coligativas en las disoluciones electrolíticas. Las propiedades coligativas de las disoluciones dependen de la concentración total de partículas de soluto, sean las partículas iones o moléculas. Por tanto, cabe esperar que una disolución 0,1 molal de cloruro de sodio exhiba una disminución del punto de congelación de 0,2 por 1,86 grados Celsius por molal, es decir, de 0,372 grados Celsius. ¿Por qué? Porque una solución que es 0,1 molal en cloruro de sodio es 0,1 molal en catión sodio acuoso y 0,1 molal en catión cloruro acuoso. Por lo tanto, el número de partículas provenientes de una solución 0,1 molal de cloruro de sodio es el doble, 0,2 molal. No obstante, la disminución medida del punto de congelación no es ese valor indicado, calculado teóricamente, sino que es menor. Y la situación es similar en el caso de otros electrolitos fuertes. La diferencia entre las propiedades coligativas esperadas y las observadas en el caso de los electrolitos fuertes se debe a las atracciones electrostáticas entre los iones. Mientras los iones se mueven dentro de la disolución, hay choques entre iones de carga opuesta, los cuales podrían pegarse o asociarse brevemente. Mientras están juntos, estos iones se comportan como una sola partícula llamada par iónico. Esto hace que el número de partículas independientes se reduzca y cause una reducción en la disminución del punto de congelación, como así también la elevación del punto de ebullición, la disminución de la presión de vapor y la presión osmótica. Una medida del grado en que los electrolitos se disocian es el factor de Van 't Hoff, y este factor es la relación entre el valor real medido de una propiedad coligativa, en este caso el descenso del punto de congelación, y el valor que se calcula suponiendo que la sustancia es un no electrolito. Podemos determinar el valor ideal de I de una sal a partir del número de iones por unidad de fórmula. Por ejemplo, para el cloruro de sodio, el factor de Van 't Hoff ideal es 2, porque la sal consiste en un catión sodio y un anión cloruro por cada unidad formular. Para el sulfato de potasio, por ejemplo, y el factor de Van 't Hoff I ideal vale 3, pues la sal se disocia en 2 cationes potasio y un anión sulfato. En ausencia de información acerca del valor real del factor de Van 't Hoff para una disolución, utilizaremos el valor ideal en los cálculos.